Queridos hermanos, estamos muy contentos porque otra vez en el Día del Señor, día sábado, vamos a estudiar este hermoso folleto, Isaías. Y no se olviden que si quieren compartir este video, compártanlo, mis hermanos, compártalo con aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Y tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y van a obtener la copia completamente gratuita. El título para hoy día es Jugar a ser Dios, jugar a ser Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque en tu día santo, día sábado, nos permites abrir tu santa palabra. Acompáñanos en este estudio, Señor, y haz que tu Espíritu Santo ilumine nuestras vidas y nos haga hacer decisiones de vida eterna. Señor, cuida todas nuestras familias, cuida nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales, y especialmente, Señor, bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Jugar a ser Dios. El versículo de memoria está en Isaías 25:9. Y dice, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Será un cántico hermoso que vamos a estudiar luego. Vamos a empezar con Isaías 13:1. Miren lo que dice. Profecía sobre Babilonia, profecía sobre Babilonia. ¿Cómo era Babilonia en ese tiempo? Era un pueblo que no tenía grande significancia. No era tan poderoso porque, por ejemplo, Segunda Reyes 15:19, y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Este Pul, el año 729, 728 antes de Cristo, este Pul, llamado Tiglat-Pileser III, dominó completamente la tierra y también a Babilonia. Y desde ese tiempo Babilonia quiso levantarse, pero los asirios, el año 710, luego el año 702, 689, 648 antes de Cristo, los asirios continuamente acecharon a Babilonia. O sea, en ese tiempo este reinado no tenía gran poder. No tenía gran poder. Y entonces, ¿qué pasa con Isaías? Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. En ese tiempo, el año 716, 715, viene la profecía de Isaías contra Babilonia. Pero, ¿qué pasaba con Babilonia? Babilonia no era significante. Estaba mal. ¿Qué sabía Dios de Babilonia? ¿Qué sabía Isaías de Babilonia? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué una profecía contra Babilonia? Dios sabía qué iba a pasar con Babilonia. Más de un siglo antes, Él sabía qué iba a pasar con Babilonia. Por eso en Daniel 2:37 y 38 declara, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. Es que Dios sabía que esta Babilonia, que en el tiempo de Isaías
era insignificante, que estaba de mal en peor, esta Babilonia luego iba a comenzar a tener el poder, y el poder efectivamente el año 626 con el reinado de Nabopolassar comenzó a surgir y comenzó a ganar terreno, convertirse en un gran reino, y finalmente el año 605 antes de Cristo con Nabucodonosor era un reino bueno, un reino poderoso, y era el reino que dominó a todo el mundo conocido en ese entonces. Más de un siglo antes, Dios había dado esta profecía. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Miren lo que dice Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Ese Dios revela los misterios. Revela los misterios. Daniel 2:20 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Claro, aquí nos damos cuenta cómo él profetizó siglos antes este surgimiento de Babilonia. Solo Dios podía hacerlo. Daniel 2:21 y 22 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Para Dios, Dios es el que sabe todo. Por eso, el año 716, él dijo: Babilonia va a dominar el mundo. Babilonia va a dominar el mundo. Y luego Daniel 2:28 dice: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Parafraseando podemos decir: él ha hecho saber a Isaías lo que iba a acontecer en los postreros días, después de 100 años de esta profecía. Entonces Dios designa el rol de las naciones. Dios sabe y él designa lo que van a ser las naciones. Pero esta profecía tiene algo de especial. Miren lo que dice Isaías 13:2. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Ya Dios había visto que este pueblo de Babilonia iba a ser una potencia mundial, pero también dijo: esa potencia levanta bandera sobre un alto monte. ¿Sobre quién? Sobre Babilonia. Esa potencia va a caer. No va a permanecer para siempre, va a caer. Y miren lo que dice Isaías 13:3. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Yo mandé a mis consagrados. Llama consagrados a aquellos que le ayudan a cumplir sus propósitos, aquellos reinos en este caso. ¿Quién ayudó a cumplir este propósito de que Babilonia iba a ser destruida? ¿Quién ayudó? Miren lo que dice Isaías 13:17. He aquí yo despierto contra ellos a los medos. ¿A quiénes utilizó Dios? A los medos y los persas. Efectivamente, el año 539 antes de Cristo, Ciro el persa dominó Babilonia. Dominó Babilonia. Qué importante. Qué importante. Luego Daniel 5:25-28 nos dice:
cómo fue la derrota de Babilonia. Miren lo que dice el versículo. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El año 538 fue dado a los medos y a los persas, tal como dice la Biblia. Es que la Biblia nunca se equivoca. Es que Dios sabe qué es lo que va a pasar. Sabe qué es lo que va a pasar con anticipación. Y Dios siempre, siempre ve en adelante lo que va a pasar. Qué importante. Y miren lo que dice Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. Esta profecía es muy seria. Le dice que este pueblo de Babilonia finalmente va a convertirse en soledad, o sea, ya no va a existir. Y la historia ha mostrado eso, Después que los medos y persas dominaron a Babilonia, Babilonia quiso resurgir el año 482. Hubo una insurgencia, pero Jerjes se encargó de apaciguar la insurgencia. No pasó nada. Luego, el año 331 a.C., Alejandro Magno conquistó Babilonia de los medos y los persas, y aunque él quiso hacer de Babilonia la capital del Medio Oriente, no tuvo éxito. No tuvo éxito, porque Dios había dicho que la tierra se convertirá en soledad, Babilonia no va a existir. Luego, el año 198 a.C., Séptimo Severus encontró Babilonia en un lugar desierto. Ya no era la Babilonia grande, solamente eran ruinas de Babilonia, tal como Dios había dicho. Actualmente, ¿qué sabemos de Babilonia? Sabemos que hay algunos poblados que viven por ahí, pero ya no como un reino. Ya no como un reino. Dios había dicho y se cumplió con Babilonia. Se cumplió con Babilonia. ¿Y cómo? ¿Cómo iba a ser esto de que él iba a ser destruido? Isaías 13 al 16. Miren lo que dice. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá en su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera por ello sea tomado caerá espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas, sus mujeres. Iba a ser un acontecimiento muy, muy, muy malo, y sucedió. Entonces Babilonia ha sido condenada. Babilonia no va a existir más. Es que Dios sabe, mis hermanos. Dios sabe qué es lo que pasa aquí en la tierra. Él tiene los hilos de la tierra. Y podemos estar confiados en Él. Podemos estar confiados en su sabiduría. Él sabe lo que hace. Pero algunos de nosotros tenemos problemas con estos asuntos que muestra la Biblia. Algunos de nosotros decimos, ¿cómo un Dios de amor?
¿Cómo un Dios de amor va a hacer estos estragos? Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueados y violadas sus mujeres. ¿Cómo un Dios de amor va a permitir eso? El problema no es Dios. El problema no es Dios. Dios es amor y siempre Él es amor. El problema está aquí. Miren lo que dice Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. El problema es el pecado. El problema es el pecado porque el pecado ha traído aquí a la tierra muchas cosas malas. Incluso, ¿qué cosa? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Ese es el problema de la tierra, el pecado. Y el pecado hace que los seres humanos sean cada vez más y más sanguinarios. El pecado hace que los seres humanos vayan buscando sus placeres, vayan buscando cosas que realmente no están bien. Los seres humanos se gozan de esto. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Los seres humanos llegan a esa condición. ¿Por qué? Por causa del pecado y nada más por causa del pecado. Y miren lo que dice Jesús, Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Si solamente Dios no ayudara a la tierra, si solamente Dios no estuviera ayudando de alguna manera para mantener la paz en la tierra, qué terrible sería en este momento la tierra. Iríamos de guerra en guerra, iríamos de maldad en maldad, iríamos de corrupción en corrupción. Veríamos estas cosas, aunque vemos estas cosas, veríamos más de estas cosas. ¿Por qué? Solamente por el pecado, nada más que por el pecado. Miren lo que causa el pecado finalmente. Apocalipsis 6, 16, 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? La paga del pecado, que es muerte. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Entonces este problema no es Dios. Este problema es que el pecado que nos malogra y nos malogra cada día más. Dios solucionó ese problema. Dios nos ama tanto, Dios ama tanto a la tierra que un día dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama tanto que hay una solución para este problema del pecado, para este problema que hace que nosotros nos vayamos haciendo cada vez más malos. Hay una solución, y la solución es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Cristo se convirtió en nuestra solución? Miren lo que dice Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya nosotros merecíamos los estragos del pecado, nosotros merecíamos la
paga del pecado, pero Jesucristo, Dios cargó en Jesucristo, Él cargó todos estos problemas. Gracias a ese sacrificio, gracias a que Dios ha dado su vida para ayudarnos con este problema del pecado, miren lo que pasa. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto que Él sufrió nos ha dado oportunidad para tener vida eterna. Por eso la profecía dice, Isaías 14:1, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, porque Jehová tendrá, ¿qué cosa? Piedad del pueblo de Israel, y por ende Jehová tiene piedad de cada uno de nosotros. Jehová tiene piedad de nosotros. Por el contrario, ¿qué iba a pasar con Babilonia? Isaías 14:4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? ¿Cómo acabó Babilonia? ¿Cómo acabó? Nada. Así es como va a terminar el pecado. ¿Y con quién se originó el pecado? Aquí Babilonia también es símbolo del que se origina el pecado. Miren lo que dice Isaías 14:12-14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tu tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este versículo muestra a cómo Satanás cayó del cielo. ¿Qué pasó con Satanás? Miren lo que dice Apocalipsis 12:7-8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Hubo esa gran batalla. ¿Por qué? ¿Por qué cayó del cielo? ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante a quien, y seré semejante al Altísimo, tomaré el lugar de Dios. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Luego, Ezequiel 28:14-15 nos muestra desde Satanás qué más hizo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Entonces ha caído Satanás, el encumbrado. Ha caído este Satanás. La causa de todos los problemas que tenemos ahora. La causa de todas las horrendas cosas que vemos ahora. Ha caído. Y miren lo que dice Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se apartó frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y Satanás, después de caer del cielo, entonces hizo de la tierra su dominio, y él comenzó a hacer algunas cosas para evitar que Dios tenga el plan de salvación funcionando. Y él siempre se ha opuesto a Dios. Y en este caso, ¿qué iba a hacer?
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, a fin de devorar a Jesucristo tan pronto como naciese. Y cuando nació Jesucristo, miren lo que pasó, Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Satanás estaba en acción, influyendo a los reyes, influyendo a los principales para cumplir sus propósitos malignos. En este caso, para que Jesús no pueda cumplir su misión de salvar al mundo. Y Satanás siempre ha estado en contra de lo que Dios hace. Por ejemplo, otro ejemplo está en Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Satanás iba a perseguir también al pueblo de Dios, al pueblo que estaba aquí en la tierra. Y a través de la historia, eso es lo que hizo Satanás, utilizando primero a la Roma pagana en los tiempos de Cristo y después a la Roma espiritual para perseguir al pueblo de Dios, para perseguir al pueblo de Dios. Pero no solamente eso iba a ser. Miren lo que dice Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Finalmente, las enseñanzas de la Roma espiritual, de la Roma pagana, van a influir a todo el mundo, pero ha caído como la Babilonia terrenal. Eso no va a durar para siempre. Miren lo que dice Apocalipsis 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, nunca más será hallada, igual que la Babilonia terrenal. Se va a cumplir. Entonces Satanás y todos sus aliados serán derrotados. Y eso va a ocurrir porque la Biblia dice. Porque la Biblia dice, y serán derrotados por una razón. Miren lo que dice Isaías 24:4-5. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó y cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Por qué se destruyó? ¿Por qué Satanás y todos sus aliados serán derrotados? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso la tierra va a ser destruida. Por eso Satanás y todos sus aliados serán derrotados. Pero Dios no quiere eso. Eso es extraño para Dios. Solamente el problema es el pecado. La paga del pecado es muerte. Por eso, cuando suceda esto, eso va a ser como una extraña obra para Dios. Como una obra extraña para Dios. Miren lo que dice Isaías 28:21. Porque Jehová se levantará contra el monte de Persaín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Se va a hacer, y eso va a ser algo extraño para Jehová. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿qué más puede hacer por el mundo? ¿Qué más puede hacer si ha dado a su Hijo unigénito y el mundo no acepta eso? La paga del pecado es que es muerte.
Y por eso hemos leído Apocalipsis 6, 16, 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La pregunta es: ¿quién se va a salvar? ¿Quién se va a salvar? Y la respuesta aquí está en Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¡Qué hermoso! Se va a salvar aquel que ha aceptado el sacrificio de Jesucristo. Aquel que ve a Jesucristo en la cruz y le dice: gracias, Señor, gracias porque tú has muerto por mí, gracias porque yo merecía morir, yo merecía esa muerte horrenda, pero tú has muerto por mí. Esos van a ser los vencedores. ¿Quién podrá sostenerse de pie? ¿Vamos a poder sostenernos en pie? Sí, claro que sí. ¿Cómo? Aceptando la sangre de Jesucristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Y así como va a haber muerte, porque la paga del pecado es muerte, aquellos que han aceptado a Jesucristo, aquellos que se van a mantener en pie, ¿qué es lo que van a decir en ese momento? Miren lo que dice Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso vamos a decir todos juntos: aquí está nuestro Dios, nos gozaremos en su salvación. Qué hermosa situación va a ser en ese momento. Mis queridos hermanos, tenemos una oportunidad para estar en este grupo de los salvados y no en este grupo que van a pedir la muerte. ¿En qué grupo queremos estar? Esa es la pregunta. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a tomar la decisión de estar siempre con nuestro Señor Jesucristo y cantar allá en la patria celestial. Que Dios nos cuide y que Dios nos acompañe, mis hermanos.